17 años después, su madre biológica le regaló un Ferrari. «Por fin has demostrado ser digna de regresar a casa», le dijo frente a todos los presentes. Mi hija tomó las llaves forradas en cuero oscuro. Luego me miró directamente a los ojos. Ojalá pudiera decirles que entendí lo que estaba pasando en ese momento, pero no fue así. Yo estaba de pie en la parte trasera del inmenso y elegante pabellón de ingeniería de la universidad. Entre mis manos callosas, sostenía un sobre blanco barato. Adentro había $300. Era mi regalo de graduación para ella. Era lo máximo que había podido juntar en efectivo, sin tener que tocar el dinero que guardaba para los impuestos de mi pequeña casa en el este de Los Ángeles. Llevaba puesto un traje azul marino, que había estado colgado en mi armario desde la cena de mi jubilación. Había perdido peso desde entonces, así que los hombros me quedaban caídos y la tela me sobraba en la cintura. Mi rodilla derecha latía de dolor por la larga caminata cruzando el campus. Mis zapatos de vestir, viejos y con el cuero agrietado, ya me estaban lastimando los dedos antes de que la ceremonia siquiera comenzara. Nada de eso me había importado realmente. Nada, hasta que vi ese auto estacionado allá afuera. Era bajo, completamente plateado, y estaba pulido con tanta perfección que reflejaba el ardiente sol de California. Una cinta roja delgada cruzaba el capó. La gente a mi alrededor ya estaba levantando sus costosos teléfonos para grabar la escena. Y luego estaba la mujer de pie junto a mi hija. Era Elena, la presidenta del imperio médico Alba Healthcare. Incluso si no seguías las noticias financieras, conocías ese rostro. Su nombre estaba grabado en bronce, en las salas de los hospitales más exclusivos desde Beverly Hills hasta Newport Beach. Elena tenía esa apariencia tranquila, fría y costosa, que hacía que todos los demás en la sala enderezaran la espalda sin darse cuenta. Ella extendió la mano y ofreció el regalo. Y por un segundo horrible y asfixiante, miré el sobre arrugado en mi mano y me sentí completamente avergonzado. Sentí que toda mi vida de esfuerzo, de madrugadas y sacrificios, no valía nada frente a esa llave de metal. Allí es donde terminó esta historia, pero el verdadero comienzo ocurrió mucho antes. Comenzó una noche amarga y oscura de noviembre, 17 años atrás, afuera de un supermercado de descuentos en nuestra comunidad de Boyle Heights. Yo tenía 46 años en ese entonces. Trabajaba entregando el correo para el Servicio Postal de los Estados Unidos. Ese día en particular, uno de los carteros más jóvenes se había reportado enfermo, así que me tocó cubrir parte de su ruta en las colinas después de terminar la mía. Para cuando marqué mi salida en el reloj de la oficina, eran casi las 8 de la noche. Una lluvia helada, de esas que rara vez caen en Los Ángeles pero que te calan hasta los huesos, había empezado a golpear con furia el parabrisas de mi camioneta Ford. Venía de caminar kilómetros con la pesada bolsa de cuero cortándome el hombro. Me detuve en el supermercado porque necesitaba comprar un café, unas pastillas para el dolor de espalda y algo barato para cenar. Fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña estaba parada cerca del área donde la gente abandona los carritos de compras. Estaba de pie bajo la luz amarilla y parpadeante de un farol roto. Llevaba una sudadera gris que era demasiado delgada para ese clima implacable. Las mangas le quedaban enormes y cubrían la mitad de sus manitas temblorosas. Sostenía 5 flores envueltas en papel periódico húmedo. No eran flores compradas en una florería. Parecían arrancadas de algún jardín descuidado del barrio. Tenían los tallos doblados, las hojas rotas y los pétalos rosados se estaban volviendo marrones por las orillas. La vi dar un paso hacia un hombre alto que empujaba un carrito lleno de bolsas. «¿Quiere comprar una flor por $1, señor?», le preguntó con una voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. El hombre pasó de largo sin siquiera bajar la mirada. Ella no se quejó, no hizo ningún gesto. Simplemente retrocedió despacio hasta el borde de la acera de cemento y siguió esperando. Observé a 2 personas más ignorarla por completo antes de que yo apagara el motor de mi camioneta. Me bajé, sintiendo el pinchazo habitual en la rodilla, y caminé hacia ella. «¿Tienes un permiso del gobierno para este negocio de flores?», le pregunté con voz ronca. Sus oscuros ojos se abrieron de golpe. Parecía un animalito acorralado, lista para salir corriendo en cualquier dirección. «Tranquila», le dije, levantando ambas manos despacio. «Tómatelo con calma, solo es una broma de un viejo cansado». Ella me estudió con un cuidado que ninguna niña de su edad debería tener. «¿Quiere una flor?», me preguntó directamente. «¿Cuánto por todas juntas?», pregunté. $5,
respondió sin dudar. Metí la mano en mi bolsillo mojado, saqué un billete de $10 y se lo entregué. Ella contó las flores 2 veces, asegurándose de no equivocarse, y me las ofreció. No tengo cambio, me dijo. Quédatelo, le respondí. Su rostro se endureció de inmediato. Me miró con un orgullo feroz, apretando la mandíbula. Yo no estoy mendigando, me dijo. Yo nunca dije eso, le respondí. Me dio demasiado dinero, insistió, levantando la voz. Entonces considéralo un pedido al por mayor, le respondí. Eso le arrancó un minúsculo temblor en la comisura de los labios. De cerca, pude notar lo verdaderamente congelada que estaba. Sus labios habían perdido todo el color por el frío. El agua de la tormenta le escurría por el cabello oscuro y le empapaba los hombros. ¿A qué hora comiste por última vez?, le pregunté. Me miró con desconfianza. Ya comí, respondió. ¿Qué comiste exactamente?, le pregunté. Ella desvió la vista hacia el asfalto mojado del estacionamiento. Comida, murmuró. Bueno, eso lo aclara todo, le dije con sarcasmo suave. Ella miró hacia otro lado. Voy a comprar un café caliente adentro, le dije. ¿Quieres algo para calentarte? Se negó 2 veces seguidas. Al tercer intento, insistí. Tú misma puedes pagar tu propia comida con el dinero de las flores, si eso te hace sentir mejor. Me siguió al interior del supermercado, pero se mantuvo varios pasos detrás de mí, como si esperara que yo me diera la vuelta y le gritara. Pidió 6 piezas de pollo frito, unas papas pequeñas y un chocolate caliente. Cuando le entregaron la comida, comió muy despacio, como alguien que intenta desesperadamente no llamar la atención. A la mitad de su cena, vi cómo envolvía 2 pedazos de pollo en una servilleta de papel. Luego los deslizó con mucho cuidado dentro del bolsillo de su sudadera. ¿Estás guardando eso?, le pregunté. Me miró directo a los ojos. Son para mañana, me dijo. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mi pecho se fracturó y cambió para siempre. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunté. Dudó por un segundo. Sofía, dijo. Yo soy Iván. Ella asintió lentamente, pero no ofreció su apellido. ¿Dónde están tus padres?, le pregunté. Sus hombros se pusieron completamente rígidos. Yo estoy bien, me respondió. Una niña de 8 años, vendiendo flores bajo la lluvia a las afueras de un supermercado a estas horas de la noche, normalmente no está bien. Ella levantó la barbilla. Tengo 9 años, respondió secamente. No los tenía. Eso lo aprendí mucho después. Me levanté de la mesa de plástico con mucho cuidado. Voy a buscar más servilletas, le dije. Caminé un par de pasillos, me aseguré de que no me viera, y llamé a la policía. Intenté hablar en voz muy baja, tapando el teléfono con mi mano, pero no fui lo suficientemente silencioso. Cuando me di la vuelta, la silla frente a mi comida estaba vacía. La busqué frenéticamente con la mirada. La vi corriendo a toda velocidad a través de las puertas automáticas de cristal, desapareciendo hacia la tormenta. Grité su nombre. Salí corriendo tras ella. Para cuando mis botas tocaron el asfalto del estacionamiento, mi rodilla mala ya me estaba castigando con cada paso. Ella logró pasar 2 filas de autos antes de resbalar en el pavimento mojado. Cayó de rodillas contra el cemento duro. Intentó levantarse desesperadamente antes de que yo pudiera acercarme. «Aléjate de mí», me gritó. Su voz se quebró por el pánico. Me detuve en seco. El agua helada de la lluvia me corría por la frente y me entraba en los ojos. Levanté las manos de nuevo, mostrándole las palmas vacías. No te voy a llevar a ninguna parte, le dije. Te prometo que no te voy a tocar, pero tampoco te voy a dejar sola allá afuera bajo la tormenta. ¿Tú los llamaste?, me preguntó. Sí, le respondí. Ella se abrazó a sí misma, temblando violentamente. No voy a regresar, me dijo. ¿A dónde no quieres regresar?, le pregunté. No me respondió. Se quedó en silencio, temblando bajo la lluvia, apretando los dientes para no llorar. Me quedé a unos 5 metros de distancia. No me moví ni un centímetro hasta que 2 patrullas llegaron 10 minutos después. Sus luces rojas y azules iluminaron los charcos del estacionamiento. Una trabajadora social del condado llegó casi 1 hora más tarde. Así fue como conocí a Margarita. Era una mujer hispana con un abrigo marrón mojado que parecía no haber dormido una noche completa en una década. Margarita se arrodilló junto a Sofía y le habló con mucha suavidad. Sofía se negó a mirarla. Se negó a responder a cualquiera de sus preguntas. Finalmente,
Margarita se puso de pie y me llevó a un lado, lejos de los oficiales. Me explicó la situación en voz baja. Escapó de un hogar de acogida temporal ayer, me dijo. ¿Por qué huyó bajo este clima? Le pregunté. Margarita suspiró, frotándose los ojos cansados. Todavía estamos tratando de averiguar los detalles, me explicó, pero les dijo a los oficiales que no volvería a esa casa nunca más. Había un niño mayor en ese hogar temporal. Le había estado robando su comida y la había amenazado físicamente. Los padres de acogida estaban demasiado ocupados o demasiado distraídos para darse cuenta a tiempo. ¿Dónde está su verdadera familia? ¿Dónde está su sangre? Le pregunté a Margarita. Margarita miró hacia la patrulla. La madre biológica la abandonó con una conocida hace varios años, me dijo. La conocida no pudo mantenerla y la entregó al sistema. No hemos podido localizar a la madre por ninguna parte. Miré a Sofía. Estaba sentada en la parte trasera del auto de policía. Aún sostenía con fuerza la bolsa de papel arrugada con los 2 pedazos de pollo que había guardado. ¿Qué pasará con ella ahora? Le pregunté a Margarita. La trabajadora social me dio una mirada cargada de pura fatiga burocrática. Esta noche irá a un refugio de emergencia, me explicó, y mañana comenzará el papeleo para moverla a otra casa extraña. No me llevé a Sofía a mi casa esa noche. La vida real no funciona de la misma manera que en las películas. No encuentras a una niña aterrorizada en un estacionamiento del este de Los Ángeles y simplemente decides que ahora te pertenece. La ley no permite eso. El sistema no permite eso. Pero a la mañana siguiente, antes de comenzar mi ruta postal, llamé a Margarita. 3 días después, llamé de nuevo. Durante la semana siguiente, después de que Sofía fue trasladada a otro hogar temporal, pregunté si podía visitarla. Al principio, Margarita me dijo que no era posible. Luego se sentó conmigo y me explicó con brutal honestidad lo que se necesitaría para que un viudo solo, sin hijos propios y con un salario de cartero, se convirtiera en un padre de acogida autorizado. La lista era abrumadora. Revisiones de antecedentes penales, inspecciones detalladas de mi pequeña casa, sesiones de entrenamiento obligatorias, revisiones financieras exhaustivas que me hicieron sentir como si estuviera pidiendo limosna. Hubo entrevistas con psicólogos y funcionarios del Estado. Algunas de esas entrevistas se sintieron más como interrogatorios policiales. Me cuestionaban mi edad. Me cuestionaban mis ingresos. Me cuestionaban por qué un hombre soltero quería criar a una niña pequeña. Firmé los papeles de todos modos. No me importó el escrutinio. Pasaron 7 largos y frustrantes meses antes de que Sofía finalmente cruzara la puerta de mi pequeña casa en el barrio. Llegó cargando todo lo que poseía en el mundo dentro de una sola bolsa de basura negra. Se quedó parada en el centro de mi modesta sala de estar. Miró los muebles viejos, la televisión de caja y las fotografías de mi difunta esposa. Apretó la bolsa contra su pecho. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar aquí?, me preguntó directamente. Te quedarás todo el tiempo que nos dejen, le respondí con calma. Esa respuesta no le gustó en absoluto. No confió en mis palabras. Durante las primeras semanas, la encontraba escondiendo galletas saladas debajo de su colchón. Dormía con sus zapatos puestos y colocados justo al borde de la cama, lista para correr. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela primaria, empacaba sus pocas pertenencias en su mochila. Lo hacía porque estaba completamente convencida de que alguien llegaría a buscarla para moverla a otra casa. Una tarde, mientras yo preparaba la cena, ella empujó accidentalmente un vaso de vidrio fuera de la barra de la cocina. El vaso cayó al suelo de cerámica. Se hizo añicos con un ruido sordo. Sofía se congeló de inmediato. El terror puro se apoderó de su rostro. Sus manos se pusieron completamente rígidas a los costados de su cuerpo. Su rostro perdió todo el color, volviéndose blanco como el papel. Su respiración se detuvo. Me miró de la misma manera en que una persona mira cómo se acerca un huracán destructivo. Estaba esperando el golpe. Estaba esperando los gritos, los insultos, el castigo físico. Caminé lentamente hacia la esquina y tomé la escoba y el recogedor. Es solo un vaso, le dije en voz baja. Tenemos muchos más en la alacena. No pasa nada. Ella se quedó mirándome, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Eso es todo?, me preguntó en un susurro. ¿Qué más tendría que haber?, le pregunté. Su barbilla comenzó a temblar sin control. Luego, simplemente se dejó caer al suelo de la cocina.
Se sentó allí, entre los pedazos de vidrio barridos, y lloró con tanta fuerza que apenas podía respirar. Esa fue la primera vez que sacó todo el dolor. Casi 2 años después de esa tarde en la cocina, un juez de la ciudad finalmente oficializó la adopción. Salimos de la corte del condado al brillante sol de California. Sofía tomó mi mano por primera vez en la calle. Me miró hacia arriba, con el documento oficial en su otra mano. ¿Este papel significa que ya no pueden enviarme a ningún otro lugar?, me preguntó. No, le respondí sonriendo. A menos que planees meterme en un asilo para ancianos algún día, estaremos juntos siempre. Ella soltó una carcajada fuerte y genuina. Ese fue el día en que me llamó papá por primera vez. En aquel entonces, yo creía ingenuamente que su madre biológica había desaparecido del mapa, sin saber qué había sido de su propia hija. Pensé que era una mujer perdida en el mundo. Estaba completamente equivocado. Elena sabía exactamente dónde vivía Sofía. Sabía a qué escuela pública asistía. Ella incluso sabía de las noches en las que yo trabajaba turnos dobles en el correo, porque no podíamos cubrir las facturas médicas del dentista. Durante 17 años, esa mujer nos observó desde una distancia segura y cómoda. Y nunca, ni una sola vez, tuvo el valor de venir a tocar nuestra puerta. El primer año que Sofía vivió conmigo, no confiaba en nada que no pudiera caber dentro de su vieja mochila escolar. Comida, ropa, útiles escolares, incluso personas, especialmente personas. Tomó mucho tiempo antes de que dejara de preguntarme cada domingo por la noche si todavía se iba a quedar la semana siguiente. Durante un tiempo, pensé que los papeles de adopción arreglarían mágicamente esa inseguridad. No lo hicieron. Un juez puede cambiar el apellido de una niña en una sola tarde de martes, pero un juez no puede borrar años de trauma, de ser tratada como un paquete postal movido de una casa a otra. Así que aprendí a no dar grandes discursos motivacionales. Simplemente me dediqué a estar presente. Seguí apareciendo todos los días. Cuando cumplió 10 años, le compré una bicicleta usada en una venta de garaje sobre el Boulevard Whittier. Costó $12. Era de color morado, pero el color original estaba escondido bajo 3 capas de pintura descascarada. El freno delantero apenas funcionaba. Sofía se paró junto a la bicicleta, en nuestra entrada de concreto agrietado. Me miró con las manos en las caderas. ¿De verdad pagaste $12 por esta chatarra?, me preguntó. ¿Te robaron? Me eché a reír. Prefiero pensar que hice una inversión a largo plazo en el tétanos, le respondí. Ve a buscar la lija al garaje. Pasamos 2 sábados enteros desarmándola, limpiando el óxido y pintándola de un azul brillante. La primera vez que intentó andar sin las llantitas de entrenamiento, logró avanzar hasta la mitad de la acera antes de perder el equilibrio. Se fue de lado y terminó estrellándose contra el arbusto espinoso de la señora Cárdenas. Corrí rápidamente hacia ella, asustado de que se hubiera lastimado. «No me toques», me gritó. Su voz era afilada y llena de frustración. «Solo quería ayudarte a levantarte», le dije. «Puedo hacerlo sola», respondió entre dientes. Arrastró la pesada bicicleta hasta ponerla de pie. Se subió de nuevo y volvió a intentarlo, con un hilo de sangre corriéndole por la espinilla derecha. Así era Sofía. Era de hierro. Eventualmente aceptaría que le pusieras una curita en la herida, pero solo después de haberte demostrado que podía sobrevivir al corte por sí misma. A los 14 años, la suspendieron de la escuela secundaria por golpear a un niño en la cafetería. El subdirector me llamó al trabajo. Tuve que pedir permiso y manejar hasta allá con mi uniforme del correo. Cuando llegué, Sofía estaba sentada en la oficina administrativa. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una marca roja en los nudillos de la mano derecha. El subdirector me explicó que el niño la había llamado un caso de caridad al enterarse de que era adoptada. Al escuchar eso, una parte de mí, la parte que la amaba ferozmente, quiso decirle que la entendía. Quiso decirle que estaba orgulloso de que se defendiera. Pero en lugar de eso, la miré con severidad y le dije, «Vas a pedir disculpas». Su cabeza giró bruscamente hacia mí. Sus ojos ardían de indignación. Él empezó. Me gritó. Él usó su boca para lastimarme. Él usó su boca. Pero tú usaste tus puños. Le respondí, manteniendo la voz firme pero calmada. Ella me retó. Entonces se supone que debo dejar que la gente diga lo que quiera sobre mí y sobre mi familia, me preguntó. No, le dije. Puedes alejarte, puedes reportarlo a los maestros, o puedes responderle con palabras inteligentes.
pero no tienes derecho a golpear a las personas solo porque encontraron la única cosa que realmente te duele en el alma. No me dirigió la palabra durante todo el camino de regreso a casa. Conducía en silencio, sintiendo la tensión en el aire de la cabina de mi camioneta. A pesar de su enojo, me detuve en un pequeño restaurante local. Ella miró el letrero iluminado con desconfianza. Pensé que estaba castigada, murmuró. Sí, estás castigada, le respondí. Pero la gente castigada también necesita comer. Mientras compartíamos una rebanada de pastel de manzana, la miré a los ojos. No tienes por qué avergonzarte de dónde vienes, le dije con la mayor suavidad de la que fui capaz. Pero tampoco puedes usar tu pasado como un permiso especial para volverte cruel con los demás. Ella empujó el tenedor contra la masa del pastel, rompiéndola. Suspiró pesadamente. Odio cuando suenas tan razonable, me dijo. Sonreí a medias. La mayoría de los adolescentes sienten lo mismo, le dije. A la mañana siguiente, se disculpó con el muchacho frente al director. Sé que no sintió cada palabra de esa disculpa, pero lo hizo con la cabeza en alto. Para cuando llegó a la preparatoria, Sofía se había convertido en el tipo de estudiante que los maestros siempre recuerdan. No porque fuera la que más levantaba la mano en clase para lucirse, sino porque era la que se quedaba después del timbre para preguntar cómo funcionaban las cosas. Era excepcionalmente brillante para las matemáticas, mucho mejor de lo que yo había sido en toda mi vida. Cuando tomó la clase avanzada de álgebra, pasé 3 noches enteras sentado a la mesa de la cocina, tratando de volver a aprender ecuaciones complicadas, solo para poder ayudarla con su tarea. Miré videos en internet hasta que me ardieron los ojos. Llené la mitad de un cuaderno de hojas amarillas con notas y fórmulas. Y, aún así, después de todo ese esfuerzo, resolví mal uno de los problemas. Sofía se asomó por encima de mi hombro mientras yo miraba frustrado mis garabatos. Invertiste los signos, me dijo, conteniendo la risa. Yo, tratando de salvar mi dignidad de padre, le respondí rápidamente. Lo hice a propósito. Solo estaba probando tu atención. Ella señaló el borde de mi cuaderno. Me hizo notar que había escrito odio las variables en el margen de la hoja. ¿Eso también era parte de tu sofisticada prueba?, me preguntó. Se echó a reír con tantas ganas que casi derrama la leche de su vaso. Esos son los años que recuerdo con mayor claridad. No son las fiestas de cumpleaños. No son los boletines de calificaciones con notas perfectas. Son esos martes por la noche en la mesa de la cocina. Son los sándwiches de queso quemados. Son las discusiones absurdas sobre si era lo suficientemente mayor para quedarse fuera de casa hasta después de las 10. Las cosas más ordinarias del mundo. Así es exactamente como se construye un hogar real. No sucede de golpe. Se construye pieza por pieza, en los momentos pequeños, cuando nadie más está mirando. El día que Sofía fue aceptada en el programa de ingeniería biomédica de una de las mejores universidades de California, entró corriendo a la cocina agitando la carta oficial. «Entrez», gritó. Levanté la vista del montón de facturas que estaba revisando. «¿Estás segura?», le pregunté. Ella golpeó el sobre de papel grueso contra mi pecho. «Léelo tú mismo», me ordenó. La beca que le ofrecieron era increíble. Cubría casi toda la matrícula académica. Pero no lo cubría todo. Estaba el depósito de la vivienda en el campus, los planes de comida obligatorios, los costosos libros de texto, el seguro médico, las cuotas de los laboratorios y una docena de otros cargos ocultos que, de alguna manera mágica, a las universidades siempre se les olvida mencionar en sus folletos brillantes. La miré a los ojos, ocultando mi preocupación financiera, y le prometí, encontraremos la forma de pagarlo. Ella, conociéndome mejor que nadie, me miró seriamente y me advirtió, no vayas a hacer ninguna estupidez, papá. Así que, naturalmente, hice lo único que podía hacer. Vendí mi bote de pesca. No era una gran embarcación. Era un viejo bote de aluminio de 19 pies con una franja verde desteñida por el sol. Tenía un motor fuera de borda que necesitaba unas cuantas oraciones para arrancar en las mañanas frías. Mi difunta esposa y yo solíamos llevar ese bote al lago Castaic antes de que ella enfermara. Después de que ella falleció, lo guardé en el patio lateral de la casa, cubierto bajo una pesada lona azul. Solo lo sacaba al agua 2 veces al año. Pero verlo ahí, estacionado junto a la casa, me hacía sentir que una parte de mi vida pasada todavía me estaba esperando.
Un hombre de San Bernardino me lo compró por $1,800 en efectivo. Me quedé parado en la entrada de cemento mientras él lo enganchaba a su camioneta. Cuando arrancó y se alejó por la calle, los neumáticos del remolque dejaron 2 marcas pálidas sobre el pasto seco. Sofía volvió a casa ese fin de semana y notó su ausencia de inmediato. Entró por la puerta trasera y me preguntó, ¿dónde está el bote? Lo vendí, le respondí sin darle importancia. La expresión de su rostro cambió radicalmente. ¿Por qué?, me preguntó. Solo estaba ahí, ocupando espacio, y el motor ya estaba muriendo, le dije. Ella dejó caer su pesada mochila al suelo con un golpe sordo. Te advertí que no hicieras eso, me dijo con la voz temblorosa. Era tu bote. También era el bote de mamá. Eso me detuvo por completo. Rara vez mencionaba a mi esposa de esa manera tan directa. Sofía nunca la había conocido, pero se sabía de memoria cada historia que le había contado sobre ella. Lo sé, le dije. Me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No tienes que seguir renunciando a cosas por mí. Siento que estás entregando tu vida entera. Tomé un respiro profundo y me acerqué a ella. Tú no me estás quitando absolutamente nada, Sofía, le dije con firmeza. Yo, como tu padre, estoy eligiendo libremente dónde poner mi esfuerzo y mi dinero. Ella desvió la mirada y se secó rápidamente la mejilla con la palma de la mano. Se recompuso, me miró fijamente y me juró. Algún día, cuando me gradúe, te voy a comprar otro bote. Por ahora, me conformaré con que pagues a tiempo tu propia factura del teléfono celular. Luego me lanzó un trapo de cocina a la cara para romper la tensión. La universidad nos cambió a los dos. Sofía se volvió mucho más independiente. Eso era exactamente lo que yo quería que sucediera para su futuro, pero de alguna manera, fue mucho más doloroso y difícil de aceptar de lo que esperaba. Dejó de llamarme todas las noches. Empezó a tomar sus propias decisiones sin pedirme consejo. A veces me enteraba de cosas importantes de su vida semanas después de que ya habían sucedido. Al mismo tiempo, mi propio cuerpo comenzó a recordarme sin piedad que ya no tenía 46 años. Mi rodilla derecha, la que se había lastimado persiguiéndola bajo la lluvia aquel primer día, había estado mal durante años. Pero entonces mi espalda baja decidió unirse a la protesta. 2 dedos de mi mano izquierda se entumecían si manejaba por mucho tiempo. Comencé a olvidar pequeñas cosas diarias. ¿Dónde había dejado mis lentes de lectura? Si ya me había tomado mi pastilla para la presión arterial, o a qué diablos había entrado al garaje. Me decía a mí mismo que no era nada serio, que solo eran los años cobrando la factura. Tuve que jubilarme del servicio postal antes de lo planeado después de resbalar gravemente en un porche mojado durante mi ruta. La caída no me rompió ningún hueso, pero terminó de destruir lo que décadas de subir escaleras y cargar pesadas bolsas de correo habían comenzado. No le dije a Sofía cuánto dolor sentía realmente. Ella estaba trabajando sin descanso en su proyecto de graduación. Era un dispositivo médico de movilidad, diseñado para ayudar a pacientes mayores a recuperar el equilibrio después de una cirugía de rodilla o cadera. La ironía de su proyecto no pasó desapercibida para mí. Una noche, me llamó por teléfono mientras yo calentaba una simple lata de sopa en la estufa. ¿Tomaste tu medicamento?, me preguntó directamente. Sí, le respondí. ¿Cuál de todos?, preguntó en tono inquisitivo. El que tiene forma de pastilla, le respondí con fastidio. Ella suspiró y me dijo, con un tono lleno de preocupación adulta, suenas muy cansado, papá. Estoy jubilado, le respondí bromeando. Estar cansado viene incluido en la descripción del trabajo. No se rió. Me dirías si algo malo estuviera pasando con tu salud, ¿verdad? Me preguntó con una seriedad que me heló un poco. Por supuesto que sí, le respondí de inmediato. Esa respuesta salió demasiado rápido de mi boca, y ambos, al otro lado de la línea, sabíamos perfectamente que estaba mintiendo. Esa misma mentira piadosa pesaba en mi mente, mientras estaba de pie en el pabellón de ingeniería, la mañana de su graduación. La misma mañana en que la vi tomar la llave del Ferrari de las manos de Elena. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del sobrebarato que llevaba en el bolsillo de mi saco. En ese instante me sentí pequeño, inútil y completamente fuera de lugar. Sentí que toda mi vida de esfuerzo no valía nada frente a ese pedazo de metal. Pero la escena no había terminado. Elena le entregó a Sofía una elegante carpeta color crema. Solo queda una pequeña formalidad antes de irnos, dijo Elena con una voz suave pero firme. Sostuvo la carpeta con ambas manos,
como si le estuviera entregando un diploma en lugar de un contrato legal. Esto es simplemente para proteger la privacidad de todos. Nada complicado. Un hombre de traje oscuro, que estaba parado detrás de ella, sacó una costosa pluma de plata y se la ofreció a Sofía. Ese pequeño gesto me molestó muchísimo más de lo que debería. Ellos habían traído la pluma. Habían marcado las páginas con etiquetas amarillas. Habían dado por sentado que mi hija simplemente firmaría. Sofía aceptó la carpeta, pero ignoró por completo la pluma. Miró a Elena y le preguntó directamente, ¿qué se supone que estoy firmando exactamente? Elena le dio una sonrisa paciente. Un acuerdo de reconciliación familiar, respondió. Nos permitirá avanzar sin interferencias externas. La forma en que pronunció interferencias externas hizo que sonara como si estuviera hablando de la prensa, de abogados ambiciosos, o de personas de clase trabajadora como yo. Parecía haber clasificado a toda la sala, entre gente útil y gente inconveniente. Elena se dirigió a los invitados. Sofía tendrá todas las oportunidades que debió haber tenido desde el principio, anunció, y comenzó a enumerarlas una por una. Un apartamento de lujo en Beverly Hills, un puesto ejecutivo en la fundación familiar, un fondo de transición masivo para viajes, ropa de diseñador y seguridad privada, todo para que Sofía se ajustara a su nueva vida. Esas dos palabras me golpearon el pecho con fuerza. Nueva vida. Miré mis zapatos viejos. Los había lustrado la noche anterior en la mesa de mi cocina, pero el cuero seguía agrietado cerca de las puntas. Frente a mí, uno de los asistentes de Elena llevaba unos zapatos que probablemente costaban más que mi pensión mensual completa. Me odié a mí mismo por notar esos detalles. Pero peor aún, odié el pensamiento que cruzó por mi mente justo después. Pensé que tal vez esto era exactamente lo que Sofía se merecía. Ella no se merecía mi vieja camioneta Ford con un calentador que solo funcionaba cuando quería. No se merecía una casa de un solo piso en Boyle Heights, con una gotera en el techo y una puerta de baño que nunca cerraba bien. No se merecía a un padre que había empezado a escribir listas en el refrigerador porque su memoria ya no era tan confiable como antes. Pensé que tal vez amar de verdad a un hijo significaba dar un paso a un lado cuando alguien más podía ofrecerle el mundo entero. Pero entonces, otra parte de mí, la parte más orgullosa y terca, quiso que Sofía le tirara esas llaves directamente a la cara. Quería que le gritara que todo ese dinero no importaba nada, pero sabía que ese era solo mi propio dolor hablando. Aflojé el agarre de mi mano sobre el sobre de dinero. Tenía que dejarla elegir su propio camino. Sofía pasó una página de la carpeta, y luego otra. Levantó la vista. ¿Has leído este documento?, le preguntó a Elena. Por supuesto, asintió Elena. Mi equipo legal lo redactó y he revisado cada sección. Esa no fue mi pregunta, la interrumpió Sofía. La inmensa sala se volvió aún más silenciosa. La sonrisa de la millonaria se hizo un poco más delgada. Sí, lo he leído por completo, admitió finalmente. El hombre con la pluma de plata dio un paso más cerca. Puedes tomarte tu tiempo para firmar, le dijo a Sofía. Sofía señaló un párrafo específico en el papel. Leyó en voz alta. Acepto que mi madre hizo esfuerzos razonables para localizarme y apoyarme durante toda mi infancia. La expresión de Elena no cambió. Ese es simplemente un lenguaje legal estándar, respondió con total frialdad. ¿Es eso verdad?, le preguntó Sofía, mirándola a los ojos. Nunca dejamos de preocuparnos por ti, evadió Elena. Sofía negó con la cabeza. Esa tampoco es la respuesta a mi pregunta. Algunas personas entre el público comenzaron a bajar sus teléfonos. La atmósfera había dejado de sentirse como una sorpresa feliz y se había vuelto increíblemente tensa. Elena cruzó las manos frente a ella. Yo era muy joven, explicó a la defensiva. Estaba bajo una enorme presión por parte de la familia de mi difunto esposo. Ellos no creían que fueras de su sangre. Hubo amenazas sobre mi seguridad financiera, sobre tu custodia. Tomé la decisión que pensé que te daría la mejor oportunidad de tener estabilidad. Sentí que mi mandíbula se apretaba con rabia. Sofía mantuvo la voz increíblemente tranquila. ¿Cuánto tiempo has sabido dónde vivíamos en el este de Los Ángeles? Elena dudó un segundo. Siempre tuve la esperanza de que estuvieras a salvo. ¿Cuánto tiempo?, repitió Sofía, exigiendo la verdad. Elena admitió, en voz baja, recibía informes ocasionales. Sofía asintió lentamente. ¿Esos informes empezaron antes o después de mi cumpleaños número 11? Esa pregunta era demasiado específica para ser accidental.
Los ojos de Elena se desviaron rápidamente hacia uno de sus abogados. Ese fue el momento exacto en el que me di cuenta de que mi hija había entrado a esa sala sabiendo muchas más cosas que yo. Sofía metió la mano dentro de la pesada tela de su toga de graduación y sacó una hoja de papel doblada. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, con una nota de alarma en su voz. Sofía la desdobló. «Es un reporte de la Agencia de Investigaciones Wickham, fechado el 14 de marzo del año 2012. Todo el color desapareció del rostro de Elena. Sofía comenzó a leer el papel en voz alta frente a todo el pabellón. El sujeto de investigación reside con su padre adoptivo, Iván, en el área de Boyle Heights. Asiste a la escuela pública, y no hay preocupaciones inmediatas sobre su seguridad. Escuchar mi propio nombre en ese reporte me produjo escalofríos. Sofía continuó leyendo. El señor Iván ha comenzado a tomar turnos adicionales los fines de semana. Un costoso tratamiento dental para la niña parece estar creando una grave tensión financiera en el hogar. Mi estómago dio un vuelco. Recordaba perfectamente ese año. Sofía había necesitado frenillos para sus dientes, y el seguro médico básico cubría mucho menos de lo que esperábamos. Tuve que tomar turnos extras entregando paquetes los domingos durante casi 4 meses. Le había mentido. Le había dicho que quería esas horas extras simplemente porque estaba aburrido en casa. Alguien nos había estado observando. Alguien había tomado nota sobre nuestra pobreza y nuestras luchas diarias. Elena se aclaró la garganta, visiblemente nerviosa. Contraté profesionales porque necesitaba asegurarme de que estuvieras bien. Intentó justificarse. Sofía la miró con una furia fría. Saber que necesitaba atención dental de urgencia no es lo mismo que comprender mi situación. Sabías perfectamente que mi padre se estaba rompiendo la espalda trabajando horas extras. Mis abogados me aconsejaron que no interfiriera bajo ninguna circunstancia. Se defendió Elena. La voz de Sofía se mantuvo firme, como el acero, y sus prestigiosos abogados también le aconsejaron que nunca me enviara una maldita tarjeta de cumpleaños. Nadie se movió en el salón. Yo quise dar un paso adelante para protegerla, pero algo invisible me detuvo. Esta era la batalla de Sofía. Ella se había ganado el absoluto derecho de hacer esas preguntas por sí misma. Elena bajó la voz, casi suplicando. Sé que todo esto se ve terrible. No se ve terrible, le respondió Sofía tajante. Es terrible. Uno de los miembros del personal de la universidad intentó acercarse al micrófono para detener la escena, pero Sofía levantó una mano con tanta autoridad que el hombre se quedó congelado. Casi he terminado, le advirtió. Luego se giró levemente hacia el público. Hace 3 semanas, fui contactada por una abogada llamada Camila, anunció. Una mujer joven sentada en la tercera fila del público se puso de pie. Llevaba un traje azul oscuro muy sencillo y sostenía una carpeta de cuero sin logotipos. No tenía asistentes, ni cámaras, ni guardias de seguridad. Elena la miró con absoluto pánico. Usted no tenía ninguna autoridad para contactar a Sofía antes de que la revisión del patrimonio estuviera completa, le gritó a la abogada. La expresión de Camila permaneció neutral. Represento al fideicomisario independiente del patrimonio, respondió en voz alta. Estábamos legalmente obligados a notificar a la heredera. Sofía me miró a través de la multitud. Mi rostro debía ser un poema de confusión, porque ella me explicó lo que estaba pasando. El esposo de Elena falleció hace 8 meses, papá. Su fideicomiso incluye, por ley, a todos sus hijos biológicos comprobados. Durante la revisión del patrimonio, antiguos registros ocultos llevaron a los investigadores hasta mí. Una prueba de ADN comparada con el hermano del difunto había confirmado la verdad. Sofía era la hija biológica legítima del esposo de Elena, y por lo tanto, tenía derecho absoluto a una parte sustancial de la inmensa fortuna familiar, sin importar si Elena lo aprobaba o no. Camila caminó hacia el frente del salón. Sofía no tiene que mudarse con la señora Elena, aclaró ante todos. No tiene que cambiar su apellido, y definitivamente no tiene que firmar ningún acuerdo para silenciar la verdad sobre su infancia. La lujosa carpeta color crema en las manos de mi hija, de repente se veía muy diferente. Ya no era un regalo de bienvenida a casa. Era una correa para perros, forrada con papel de regalo muy costoso. Miré a mi niña. ¿Sabías todo esto desde hace 3 semanas? Le pregunté. Ella asintió. ¿Por qué no me lo dijiste? Le reclamé con un nudo en la garganta. Me miró a los ojos.
porque necesitaba saber exactamente qué era lo que ella quería a cambio, antes de involucrarte. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba, porque me di cuenta del enorme peso que había cargado ella sola. Elena dio un paso desesperado hacia Sofía. Por favor, discutamos este asunto en privado, le rogó, intentando alejarla de la prensa que ella misma había invitado. Sofía bajó la mirada hacia la llave del Ferrari, que aún descansaba en su palma. Luego cerró los dedos sobre ella. Miró a Elena. Gracias, le dijo. Acepto el automóvil. Los hombros de la millonaria se relajaron visiblemente, y una sonrisa de alivio regresó a su rostro. Supongo que pensó que, al final del día, el dinero siempre ganaba. Pero entonces, Sofía se volvió hacia Camila. ¿Es posible transferir el título de propiedad de este vehículo directamente a la Alianza del Valle para jóvenes en acogida? Sí, una vez completado el papeleo, por supuesto, confirmó Camila de inmediato. Elena se adelantó, perdiendo por completo la compostura. ¿De qué están hablando?, preguntó escandalizada. Vamos a subastar el Ferrari, le respondió Sofía. Esa palabra aterrizó en la sala con más fuerza que una bofetada. Sofía miró a la audiencia. Todo ese dinero podrá cubrir viviendas de emergencia, computadoras, transporte y depósitos universitarios, para decenas de jóvenes que están saliendo del sistema de acogida sin tener a nadie en el mundo. Elena la miró con puro terror. ¿Realmente vas a regalar un auto de $250,000 solo para avergonzarme frente a todos? La expresión de mi hija no cambió ni un milímetro. Esto no se trata de avergonzarte, le respondió. Miró la costosa llave por última vez. Levantó la voz para que todos la escucharan. Es para los niños cuyos padres saben perfectamente dónde están, pero que aún así, deciden no ir a buscarlos. Nadie aplaudió al principio. El silencio era total, y entonces, una mujer mayor cerca del frente comenzó a aplaudir. Un profesor se unió a ella. Varios graduados se pusieron de pie. En cuestión de segundos, la mayor parte del pabellón estaba de pie, aplaudiendo a mi hija. La fachada perfecta de Elena finalmente se rompió por completo. Estás destruyendo la única oportunidad que tenemos de convertirnos en una verdadera familia, le gritó a Sofía sobre el ruido de los aplausos. Sofía caminó hacia el atril y dejó el acuerdo sin firmar sobre la madera. La miró por última vez. No, le dijo. Simplemente me niego a dejarte fingir que alguna vez lo fuimos. Elena abandonó el pabellón de ingeniería mucho antes de que cesaran los aplausos. Sus asistentes la siguieron apresuradamente, recogiendo los documentos legales y huyendo hacia sus camionetas blindadas. Afuera, el Ferrari plateado seguía estacionado junto a la acera. Un grupo de estudiantes curiosos se había reunido a su alrededor, pero nadie se atrevía a tocarlo. Sofía y yo pasamos caminando justo al lado del auto. Ella todavía llevaba puesta su toga y su birrete. Yo todavía llevaba el sobre blanco de $300 en el bolsillo de mi pantalón. Ninguno de los dos dijo una sola palabra hasta que llegamos a la oscuridad del estacionamiento público. El silencio entre nosotros había cambiado. No era el silencio cómodo que solíamos compartir. Este se sentía denso y cargado de tensión. Desbloqueé la vieja Ford. Sofía abrió la puerta del copiloto, pero se detuvo antes de subir. ¿Estás bien?, me preguntó. Solté una risa corta y sin nada de humor. Acabo de enterarme de que una familia de multimillonarios ha estado pagando para vigilarnos durante 17 años, le respondí. Todavía estoy decidiendo cómo sentirme al respecto. Subió a la camioneta. Encendí el motor. Como era costumbre, la máquina hizo un quejido rasposo antes de arrancar. Durante los primeros 10 minutos, manejamos por la autopista sin decir nada. De repente, la frustración me ganó. ¿Por qué me ocultaste todo esto?, le pregunté otra vez. Quería proteger tu paz, me repitió, mirando por la ventana hacia el tráfico de Los Ángeles. Habrías tratado de arreglarlo todo, asumiendo una carga que no te correspondía. Soy tu padre, le dije, casi levantando la voz. Mi trabajo es cargar con tus problemas. Llegamos a un semáforo en rojo. Sofía se quitó el birrete de graduación y lo dejó en el suelo de la camioneta. Tienes la maldita costumbre de echarte todo el peso del mundo sobre los hombros, incluso cuando nadie te lo pide, me dijo mirándome fijamente. El semáforo cambió a verde. Avancé lentamente. Sentía un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Por un segundo, cuando te vi tomar la llave de ese auto, pensé que te ibas a ir con ella. Le confesé en voz baja.
Sofía se quedó completamente callada. Luego giró la cabeza bruscamente hacia mí. ¿De verdad creíste que te abandonaría por dinero?, me preguntó con una mezcla de enojo y dolor en su voz. Suspiré pesadamente. Odiaba tener que decir la siguiente parte en voz alta, pero necesitaba hacerlo. Tengo 63 años, le expliqué. Mi rodilla apenas me dejó cruzar tu escuela. Mi memoria falla. La mitad de las veces, tú eres quien tiene que recordarme tomar mis pastillas. Y de repente aparece esta mujer, ofreciéndote cuentas bancarias gigantes, contactos, apartamentos de lujo, y un mundo que yo jamás en mi vida podría darte con mi pensión de cartero. Apreté las manos contra el volante. Tuve miedo de que miraras la vida de esa mujer, y luego miraras la mía, y sintieras que te habías conformado con muy poco. Pasamos el puente del río Los Ángeles. Sofía no me respondió de inmediato. Finalmente, su voz rompió el sonido del motor. Tú no estás compitiendo con ella, papá, me dijo. Ella está compitiendo contra 17 años que jamás podrá recuperar. Mantuve mis ojos clavados en la carretera. Sofía puso su mano sobre mi brazo y añadió, con una suavidad que me partió el alma. Y está perdiendo. Porque tú fuiste el que siempre estuvo allí. Toda la ira y la inseguridad abandonaron mi cuerpo en un instante. Sentí que volvía a respirar después de mucho tiempo. En una parada de descanso al norte de la ciudad, me detuve. Metí la mano en mi chaqueta, saqué el sobre arrugado y se lo entregué. Ella frunció el ceño. ¿Qué es esto?, me preguntó. Es tu regalo de graduación, le respondí. Deslizó el dedo por la solapa, sacó los 3 billetes de $100 y desdobló la nota. Leyó mis palabras. Para lo que venga después. Sé que no es mucho dinero, me disculpé en voz baja. Ella me miró como si yo acabara de decir la mayor estupidez del mundo. Apretó el dinero contra su pecho. Esta es la primera cosa que alguien me ha dado en todo el día sin pedirme el alma a cambio, me dijo. Se estiró sobre el asiento y tomó mi mano fuerte. Nos quedamos sentados allí en silencio hasta que mi rodilla dejó de doler lo suficiente como para seguir manejando hacia casa. El video de la graduación se esparció por internet como un incendio forestal. Para el lunes por la mañana, los noticieros locales de California ya lo estaban transmitiendo. Para el miércoles, los sitios web nacionales publicaban titulares sobre la joven latina que humilló a su madre millonaria. El imperio de Elena sufrió un golpe brutal de relaciones públicas. Se descubrió que Alba Healthcare había utilizado fondos de la empresa para pagar a los investigadores que nos vigilaban. Elena se vio obligada a renunciar temporalmente a la presidencia de su propia compañía. Pero la verdadera caída no fue financiera, fue personal. 6 meses después, la abogada Camila nos llamó mientras cenábamos en mi cocina. Nos dijo que el fideicomiso había aprobado el reclamo legal. Sofía recibiría lo que por derecho le correspondía de su difunto padre biológico. Pero Camila agregó que Elena había solicitado una reunión privada antes de firmar los últimos documentos. No quería abogados, no quería equipos de prensa, solo quería venir ella sola. Sofía eligió un pequeño y viejo restaurante cerca de nuestra casa, un lugar frecuentado por traileros y trabajadores de la construcción. Elena llegó 5 minutos antes. Casi no la reconocí. Ya no llevaba los trajes de seda ni el aire de superioridad. Llevaba unos pantalones de mezclilla oscuros, un suéter azul y una chaqueta sencilla. Se veía cansada y profundamente derrotada. Se sentó con nosotros en la cabina de vinilo desgastado. Durante casi 1 minuto, nadie habló. Finalmente, Elena envolvió sus manos temblorosas alrededor de su taza de café barato. He practicado esta conversación cientos de veces en mi cabeza, nos confesó. Admitió que se había pasado 17 años contándose a sí misma una mentira para poder dormir. Me repetía que los había dejado porque no tenía otra opción, dijo. Pero miró a Sofía a los ojos, con el rostro empapado en lágrimas, y le dijo la verdad. No me alejé para protegerte, le confesó. Me alejé para protegerme a mí misma. Era el miedo puro de enfrentar el daño irreversible que ya había causado. Elena bajó la mirada. Cuando me enteré de la auditoría del fideicomiso, entré en pánico. Mi primer pensamiento no fue la alegría de recuperar a mi hija. Fue el terror absoluto de que el país entero descubriera qué clase de madre había sido realmente. Por eso había intentado controlarlo todo con el Ferrari y el contrato de confidencialidad. Nos miró a los dos, deshecha. Lo siento, nos dijo simplemente. No puso excusas. No culpó a su difunto esposo.
Solo pidió perdón desde el fondo de su miseria. Sofía la escuchó en silencio. «Te creo», le dijo. «Pero creer en tus disculpas no significa fingir que nada ha pasado. Mi hija estableció reglas estrictas de inmediato. Nada de visitas sin avisar a mi casa. Nada de regalos caros para comprar el afecto. Y sobre todo, Elena tenía prohibido decirle a la gente que ella la había criado. Si rompía una sola de esas reglas, o si mentía públicamente sobre nuestro pasado una vez más, la puerta se cerraría para siempre». Elena aceptó cada condición sin dudarlo, llorando de gratitud por tener al menos una pequeña rendija de esperanza. La reunión terminó. No hubo abrazos emotivos, no hubo redención mágica, solo se dejó una puerta ligeramente sin seguro. A veces, así es exactamente como se ve el verdadero perdón en la vida real. Un mes después, el dinero del fideicomiso fue depositado. Sofía no se mudó a ninguna mansión en Beverly Hills. No aceptó ningún trabajo en la corporación de la familia. Siguió trabajando como ingeniera en su propia carrera. Lo primero que hizo con ese dinero fue pagar por completo la hipoteca atrasada de mi pequeña casa. Yo discutí con ella durante 3 días seguidos. «No necesito que pagues mis cuentas», le decía. Ella solo sonrió. «No me criaste para que sintiera que te debo algo», me respondió. «Me criaste para que supiera cómo cuidar a la gente que amo». No pude encontrar ningún argumento en contra de eso. Una mañana de primavera, casi un año después de su graduación, Sofía me pidió que subiera a la camioneta y me llevó conduciendo hasta el lago Castaic. Cuando llegamos, vi un pequeño bote de pesca de aluminio usado atado al muelle de madera. No era nada lujoso ni extravagante. Era exactamente del mismo tamaño que el que yo había vendido. Me lanzó un par de llaves al pecho y se rió a carcajadas. Pasamos toda la tarde en el agua, pescando absolutamente nada bajo el sol de California. Fue un día perfecto. Hacerme viejo me ha enseñado algo que ojalá hubiera entendido mucho antes. La mayoría de los padres no le temen a envejecer por las arrugas, por el dolor en las articulaciones, o por lo pequeño que se vuelve el cheque de la pensión. A lo que realmente le tenemos terror es a volvernos innecesarios. Tenemos miedo de despertar una mañana y darnos cuenta de que las personas a las que dedicamos nuestra vida entera ya no nos necesitan. Pero mi hija me enseñó algo muy diferente. Si pasas años criando a alguien con infinita paciencia, con brutal honestidad y con un amor incondicional que no espera nada a cambio, es posible que algún día dejen de necesitarte para resolver sus problemas económicos. Pero jamás olvidarán dónde está su verdadero hogar. La sangre puede explicar de dónde viene un niño, pero la sangre nunca puede explicar quién fue el que se quedó a su lado bajo la lluvia. Elena le dio la vida a Sofía, pero yo fui el hombre más afortunado del mundo, porque a mí me tocó compartir el resto de ella.